Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Daniel, chicos, Sí. si me disculpan, me voy a retirar porque no me siento muy bien. Bueno, cuídate. Bueno, chicos, feliz día mañana, Daniel, también a vos. Gracias. Feliz día, profe. Chao, profe. Estuviste igualmente. bastante activo Chao, profe. Feliz día también. Feliz día. Feliz día. Estuviste bastante activo para sentirte mal, Carlos. Sí, lo que pasa es que esto de calor frío, me saqué la ropa y me congestioné y estoy moqueando todo el tiempo. Estoy re incómodo, la verdad que estoy muy incómodo. Bueno, no hacía falta ninguna explicación, Carlos. Gracias. No, por nada, hasta luego. Bueno, volvemos aquí. Esto lo vimos en la clase pasada. Losas con orificios. Vimos también las cargas sobre las losas. Dijimos que puede ser uniforme, lo normal, el peso propio de la losa, el contrapiso, el piso, cielo raso aplicado o suspendido, están todas ahí. Las lineales, que normalmente son tabiques, y las concentradas, que son muy poco usuales sobre losas, pero pueden existir. Es más, existen losas que son los entrepisos sin viga, que las columnas son carga concentrada para las losas. Si las damos vuelta, son las plateas de fundación. Son losas bastante masivas, donde las columnas apoyan sobre esa losa y tienen cargas concentradas. Habíamos visto el tabique y el cálculo del ancho colaborante para el caso de uno de los grupos hoy que había puesto la viga pequeña cruzando el pasillo para soportar un tabique que no hacía falta. Es un refuerzo en este sector. Habíamos visto la carga concentrada y acá voy a pasar bastante rápido. Esto lo doy por estudiado ustedes. La expresión de Germain-Lagrange para calcular las deformaciones. Método de las fajas, dijimos que era, esto lo explicamos, que era como la carga aplicada en un punto se divide en la franja según su rigidez. Eso nos lleva a estudiar una parte de la carga apoyada en la dirección correspondiente de las áreas de carga en el método de las fajas. Acá tenemos las esquinas que cargan en las dos direcciones, el centro que carga sobre el centro del tramo, lo mismo que acá, estamos hablando de la misma losa de hoy, ¿se acuerdan? Que cargan acá. Esto va de la mano con la línea de rotura. Y lo que está calculando acá es como si estuviera cargado en estas zonas, la carga de estas zonas, que es la parte que trabaja como cruzada en los extremos, y el momento que va para esas zonas. Esto está haciendo la otra franja. Y en definitiva lo que está tratando de establecer es qué parte de carga viaja para cada lado. Este es el lado donde tenía el empotramiento. Y esta carga que descarga ahí, el momento negativo que produce. Esto es todo para justificar los métodos que utilizamos. En este caso, está aplicado en este ejemplo, no numérico, un tabique que va a estar afectando una franja en esta dirección, porque alejado de los bordes, esta pared va a viajar, la carga de esta pared va a viajar en este sentido directamente. Estamos hablando todo de lo mismo que es la discriminación. Y acá sí me quiero detener. Cuando tenemos una losa, podemos hablar de la misma losa, como ven en el esquema es prácticamente la misma losa, y acá tenemos un orificio de dimensiones considerables. Es decir, acá estamos en el orden del 50% de la luz, por lo menos en esta dirección, y un porcentaje significativo también en la otra. Y como ven acá,
se materializan unas fajas resistentes. El lado más rígido de la losa en general es este, que es la luz menor. Entonces, es claro que las cargas que estaban aplicadas en este sector viajan preferentemente así. Eso nos lleva a que los refuerzos laterales se constituyan en virtuales vigas que van a llevar la carga, lo de que descarga acá, la losa y acá, vaya a llevarlo a través de estas para allá. Y esto, para sostenerlo y que esté equilibrado, obviamente tiene que tener un refuerzo que lo lleve a esos. Las cargas, ¿cómo viajan de acá? De acá se dividen para arriba directamente o para este refuerzo. Y en este refuerzo van al refuerzo longitudinal este, el largo, o a este. Este es el viaje de las cargas que siempre tenemos que saber, imaginar y llevar de alguna manera a los apoyos. Acá tienen estas fuerzas, que son las fuerzas concentradas provocadas por estas dos, por esta y por esta. R3 y R3. Hay un ejemplo de aplicación, los ejemplos los va a dar Carlos, donde tenemos una losa, los 4 bordes, hay ejemplos numéricos acá. Van a ver cómo se calculan los momentos. Esto lo van a hacer con Carlos o con Paul. Y acá tenemos el diagrama de los momentos en la dirección más larga, obviamente momento negativo en el apoyo, las condiciones de vínculo son iguales, los valores son iguales aquí. Y en este caso tenemos un borde empotrado y un borde articulado. El momento vamos a considerarlo nulo acá y va a tener un momento negativo acá. Como ven en este ejemplo, tenemos distintos valores de momento en las distintas direcciones. Estos son valores que vamos a sacar, normalmente lo vamos a sacar de tabla. Lo paso rápidamente, el ejemplo numérico. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver que vamos a calcular distintas armaduras en esta losa. Fíjese que teníamos empotramiento acá, empotramiento acá, empotramiento acá, momento positivo en las dos direcciones en el centro. Tenemos que cubrir los 3 momentos negativos en los apoyos y los 2 momentos positivos en el tramo. Vamos a ver que cada una de ellas va a llevar una armadura determinada. Acá ven que tenemos posición 3, por ahora no sabemos cómo sacarlo, pero podemos ver phi del 8 cada 16 centímetros. Y tenemos además phi del 12, phi del 8 cada 12 centímetros de apoyo, armadura superior. Armadura inferior, armadura superior. Posición 1, phi del 8 cada 16 centímetros y tenemos 2 phi del 8 cada 11 centímetros. Los momentos negativos en general llevan, acá eran 4 antes, llevan más armadura. En general los valores absolutos de los empotramientos pueden ser mayores que los de tramo. Hay distintos métodos de resolución. Nosotros nos vamos a ceñir al de Marcus Loser. Estos son métodos que normalmente los hace la computadora. No, para hacerlos a mano esto es muy poco práctico, porque es muy tedioso su cálculo. Y la analogía del método del emparrillado es un método que nos permite trabajar con elementos discretos, así como cada uno es una viga en una dirección y en otra. Inclusive evalúa la rigidez torsional. Esta es una franja que puede ser esta que está así, que obviamente cuando esta pieza se curva en este sentido, esta franja tiene que girar necesariamente. ¿Lo ven, no?
al curvarse por flexión, esta franja transversal a la pizarra, a la pantalla, tiene que torsionarse. Y esto es el elemento S de un ancho B en altura H y las tensiones tangenciales que se producen por el momento torsor en las franjas transversales. ¿Podemos calcular el momento de tendencia torsor? Sí. O sea, por lo que usted dijo, que en realidad no son fajas, no es todo uno solo. ¿Dónde estaría el punto con lo que usted decía que no son fajas, ¿no? Que obviamente es un solo elemento continuo, ¿no? Pero, no, es todo continuo. Esto es una especie de claro, discretización. por eso, Donde calculás que tenés un emparrillado de vigas. La losa está constituida por una serie de vigas, una al lado de la otra en la dirección X y una serie de vigas, una al lado de la otra en la dirección Y. Esto es un emparrillado de vigas. Eso quiere decir claro. Emparrillado, que tenés una cuadrícula, una secuencia en un orden y otra secuencia en el otro orden. De igual valor normalmente tomamos las franjas. Vamos a sacar en cada uno las rigideces. ¿Ves? Okay. Y esto es todo el desarrollo teórico que yo no pienso hacer. Pero la idea es esto. Como ven acá, estamos discretizando de alguna manera, contando vigas en el emparrillado en una u otra dirección. Ese es el modelo adoptado. Entonces, el momento flector no es una parábola, sino que va a ser un diente, donde podemos asumir que el momento flexor pasa por la zona media de esta. La parábola del momento flexor, afectada por los momentos torsores de las fajas transversales, nos dan este esquema. El momento medio es el MI y el MJ. Es el momento a la izquierda y a la derecha. Y acá la diferencia está dada en la torsión en el otro sentido. Esta diferencia es el momento torsor de la faja transversal, que a los efectos de esta dirección se traduce en un salto del diagrama de momentos. Acuérdense que el momento flexor era tomado respecto de un punto la fuerza de la derecha, en cada punto. Eso te da un valor, a lo cual le restás en cada faja el momento torsor de la faja transversal que se opone en cada caso. Obviamente, este es el eje de la viga y eventualmente empieza a bajar para el otro lado. Y en este caso, lo que tenemos y que sabemos que es una parábola continua, de esta forma de discretizar, es una línea quebrada cuyo valor medio es la parábola. Obviamente, imagínense que esto puede ser un décimo de la luz, un vigésimo de la luz. Vamos a tener tantos pares de valores de esto como franjas tengamos, lo cual lo hace complejo para el cálculo manual, porque tenemos que calcular todos los valores y en cada punto tomar los valores medios para determinar el valor de momento flector en este sentido. Se puede hacer con la ayuda de programas de cálculo, pero manualmente es casi imposible. Fíjense, acá lo tienen. Esto es la losa representada por esta serie de vigas y por esta serie de vigas. Obviamente, como criterio, siempre en los nudos, la deformación es la misma en las dos direcciones. Pero cuando vamos a verlo acá, esta deformación significa que esta viga se torsionó. Esto en realidad está cortado a la media losa. Esto es apoyo, esto es apoyo, esto es apoyo, y acá estamos cortando la losa por la mitad. Podemos decir que esta es la franja media. Esta es la deformada por flexión. Pero si sabemos que estos elementos que están representados por una línea acá, en realidad tienen volumen, tienen una sección, un ancho y una altura, que toman esfuerzo de tracción.
Ese esfuerzo de tracción se opone a la flexión que se produce en la dirección considerada. Lleva soluciones análogas. No hay ninguna que sea cierta. ¿Por qué? Porque son todos modelos. Pero son lo suficientemente aproximadas a cualquiera de estos métodos para considerarlas buenas. En cada caso, no sé si es el mismo ejemplo, pueden revisarlo, le va a dar valores distintos, ¿ven? Acá está el diagrama de momentos flexores del emparrillado en las dos direcciones. Los momentos positivos, los momentos negativos en los apoyos, y los momentos positivos en el tramo en las distintas franjas. En el caso de esta línea, están sombreados tanto los negativos como los positivos. En cambio, en la otra, para que no se confunda, está sombreado el negativo y el diagrama de momento está sin sombrear positivo. El diagrama de momento positivo en esta dirección está sin sombrear. Obviamente, punto a punto cambian los momentos flexores. Este esquema viene como resultado de que tenemos esta viga que representa una franja que va de mitad de tramo a mitad de tramo. Está representada por una línea acá, pero en realidad es esa discretización reemplazando la porción de losa, la faja de losa, por una sola viga a la cual le adjudicamos la rigidez. Y en cada punto establecemos la igualdad de formaciones en X y en Y. Y como ven, en este caso es un ejemplo por las dos. Modelación, método de la faja y modelo de emparrillado. Son dos formas de calcularlo. Y los momentos comparados en una y en otra. Y van a ver que son muy disímiles. De 4.000 o 3.900 a 6.400. O 1.623 a 2.400. Ah, la flauta. No pueden estar los dos bien. Y sí. Suceden este tipo de diferencias. Las diferencias son significativas, hasta del 64,5%, que es el peor caso. Acá estamos en el 50%. Y esas diferencias son debidas a la apreciación de la rigidez de la franja de borde, que funciona como viga cinta. Esta franja de borde funciona como viga en cintas. Obviamente, esto está influenciado notablemente por las condiciones de fisuración. Habíamos dicho que en una viga de borde, la rigidez torsional cae hasta 8 veces con respecto al estado 1, en estado 2 respecto al estado 1. Existen muchas diferencias, no significa que estén mal o menos, porque lo que no te da en positivo te lo da en negativo. En definitiva, todas cumplen con cubrirte la parábola completa, QL cuadrado sobre 8, en la línea de cierre que corresponda, sea la línea de cierre horizontal 0, 0 para simplemente apoyado, o la línea de cierre QL cuadrado sobre 12 en el bien potrado y colgado ahí la parábola. O sea, profe, dice que hay un desfase en los números, digamos. O sea, si en la parte máxima tenés 1000 más, en la parte mínima tenés 1000 más también. No. Lo que te estoy diciendo es que tenés la misma parábola colgada de distintos puntos. Ah, está bien. Entendí. La misma parábola colgada de distintas alturas. El Sexo 201/05 nos viene a solucionar bastantes problemas. Los recubrimientos son mayores que los que exigía la antigua norma. La antigua norma era 1,5 centímetros, se incrementó en un 33%. Y tiene como diferencia importante
que no se consideran a priori, salvo que se verifique, la rigidez de las vigas de apoyo perimetrales para definir los espesores mínimos de las losas. Vimos en la clase pasada que una losa la analizamos en principio como que las vigas de borde no sufrían deformación. Sabemos que no es cierto, porque si reciben carga tienen deformación. No hay duda de ello. Pero sí podemos decir, como ingenieros civiles nos animamos a este tipo de cosas, que son despreciables, que son tendientes a cero. Pero acá el sector 201.05 estableció una metodología para verificar el grado de deformabilidad de las vigas perimetrales. Y en función de ese grado de rigidez, determinar los espesores mínimos de las losas. Y los espesores mínimos de las losas, de acuerdo a la rigidez de las vigas perimetrales, van a tener distintas deformadas, por lo tanto van a tener distintos momentos. No es lo mismo la deformación de una losa, aunque esté empotrada en los cuatro bordes, es decir, que tenga continuidad en los cuatro bordes, si las vigas se deforman apreciablemente o no. Es totalmente distinta la distribución. En el límite, si las vigas no tienen ninguna rigidez comparada con la losa, lo que tenemos es una manta sostenida en puntos, que son las columnas. ¿Que se transforma en qué? En un entrepiso sin vigas. En el modelo, por el otro extremo, que fueran infinitamente rígidas, tenemos el modelo original, como que la losa no sufre deformaciones, no tiene descensos en los bordes. Es un marco rígido y la lona en el medio. Esto llevó a que la norma estableciera espesores mínimos de losas. Y entramos ya a lo que es la etapa de predimensionado de las losas, que viene después de la definición de las mismas. ¿Qué son? Dependiendo de qué tipo de losas son, exteriores o interiores, losas exteriores, losas interiores, y con y sin vigas de borde. Y según el tipo de acero que vamos a utilizar, obviamente ya les adelantamos que el acero que usamos normalmente para estos edificios es el 420. Vamos a tener el valor del lado de la losa dividido un coeficiente. Por ejemplo, si tuviéramos en este caso, una losa de 3,30 metros, la altura recomendada sería 10 centímetros. Normalmente nosotros usamos con vigas de borde, esto sin vigas de borde. Y esto es cuando no hay vigas interiores, no es lo que vamos a usar en nuestro edificio. En nuestro edificio estamos disponiendo de vigas interiores. Esto es solamente una losa sin vigas de borde y con vigas de borde en un entrepiso sin vigas. Esta tabla normalmente no la usamos en este tipo de edificio. En otro apartado, la norma establece los espesores mínimos para losas con viga entre apoyos. Y aparece un parámetro, alfa M, que es un parámetro de rigidez relativa. Parámetro de rigidez relativa que tiene en cuenta la rigidez propia de las losas y la rigidez promedio de las vigas. Para todas las vigas de borde de un panel de losa, la viga de borde que tiene alrededor una losa determinada. Alfa I, relación de rigidez a flexión de la viga sobre rigidez a la flexión de la franja de losa comprendida. Y si ustedes ven, es el modo de elasticidad por el momento de inercia. El modo de elasticidad por el momento de inercia de la viga
y de la losa respectivamente. Si esto es el alfa I, el alfa M es el promedio de las que rodean a la losa. El alfa M, pues este valor puede dar menor a 0,20. Las vigas son muy flexibles. Y en ese caso, la altura de la losa está dada por esta expresión. Cuando está entre 0,20 y 2, viga de mediana rigidez, se usa esta expresión para determinar el valor de la altura. Como respecto a lo que habíamos hablado para LN, vamos a adoptar la luz libre en el sentido mayor, medida entre la cara de las vigas, no de eje de vigas. Y beta es el coeficiente entre las luces libres, mayor y menor. Acá vamos a empezar a definir luz de la losa, luces de la losa y luces libres. Las luces libres son entre cara interior de apoyos. Las luces en general las tomamos de eje de apoyo a eje de apoyo. Y en este caso, las alturas mínimas son de 12 centímetros. Si la relación esta me da mayor que 2, son vigas de considerable rigidez, la expresión es esta. 0,80 FI sobre 1400 sobre 36 más 9 beta, acordándose que beta es entre 2 y 1. Y como mínimo la altura es 90 centímetros. Pues desde ya les adelanto que sin hacer muchas cuentas, en nuestro edificio se va a cumplir este caso. Las vigas que normalmente usamos son vigas de gran rigidez comparado con las losas. Fíjense que la expresión es esta. Tenemos normalmente el mismo módulo de elasticidad para la losa que para la viga. Usamos el mismo hormigón. Estos son iguales. El momento y de inercia de la viga es BH cubo sobre 12. El 12 y el 12 se va. El B, vamos a ver que hay un B mínimo para vigas que es 12 centímetros y el H puede ser 20, 25, 30. 30 al cubo. Acá el ancho es 1 metro. Y la altura es 10, 11 centímetros, 12. Obviamente el 25 al cubo, el 30 al cubo hace que este coeficiente normalmente sea elevado, sea mayor que 2. Ya lo van a ver haciendo cuenta ustedes. Y entonces vamos a usar estas consideraciones. Vamos a ver que no es lo mismo usar una losa sobre la que se apoya pared o sobre la que no se apoya nada, o la que está sobre, por ejemplo, un cerramiento de hormigón a hormigón, es decir, de sobre losa a bajo losa, que está confinada entre medio hormigón. Entonces se establecen una serie de flechas. Obviamente la flecha condiciona la altura de la viga. Si yo quiero tener o tengo que tener menores flechas, tengo que darle más J a las losas. Si la losa soporta una azotea plana que no está vinculada a elementos no estructurales, acá es lo que le decía, tabiques, cerramientos, que no está vinculada a elementos que puedan sufrir daños por grandes deformaciones, vamos a calcular la flecha
debido a la sobrecarga L. La vamos a calcular con la formulita que ustedes ya conocen. Es flecha instantánea, así que en este cuadro ya está teniendo en cuenta la incidencia, en este valor, mejor dicho, está teniendo en cuenta la incidencia de las flechas de vida afluencia lenta. El límite de formación solo para la sobrecarga es L sobre 180. En una viga de 3,60 m son 2 centímetros, como flecha instantánea. Y es una flecha muy importante. Entre pisos que no soporten ni estén vinculados a elementos estructurales susceptibles a sufrir daños por grandes deformaciones. No la última losa de arriba, sino las losas de entrepiso. En las mismas condiciones, no está vinculado a elementos que puedan sufrir daño. En entrepisos se admite una flecha de la mitad. Es mucho menor. Y es peor todavía cuando, ya sea en entrepiso o en azoteas, estas losas están vinculadas a elementos no estructurales, mamposterías, cerramientos, que sean susceptibles de sufrir daño por grandes flechas. ¿Eso incluye arriba de esos ventanales grandes que se ven a veces? Sí, depende de la forma que estén vinculados. A veces hay algunas carpinterías que tienen en la parte superior normalmente un perfil U que calza sobre lo que es la hoja de la ventana y tienen un fuelle como para absorber distintos movimientos, o está vinculado rígidamente. Puede llegar a reventar, y de hecho han reventado mamposterías y revestimientos, cerramientos por las deformaciones. No tanto la de las instantáneas, que es a partir de las cuales se limita la flecha acá, sino sobre todo por las deformaciones diferidas a lo largo del tiempo. Pero como ven, bajan notablemente. Estamos en 480. Bastante menos la flecha de lo que teníamos en una losa no comprometida. O hay casos, y por eso tiene el llamado acá, depende si podemos darle una contraflecha, si le damos una contraflecha a nuestra losa, cosa de que se descargue al pasarle, a sacar el encofrado, tenga una posición más recta. Estas son las flechas a considerar. Vamos a ver que es absolutamente razonable establecer estas diferencias, estos distintos criterios de determinación de flecha, porque con este orden de magnitud, si yo tengo un tabique con azulejos o cerámico revestido de piso a techo, con esta deformación normalmente revientan. A mediano o largo plazo terminan saltando los revestimientos. ¿Por qué? Porque los revestimientos son rígidos, no soportan la deformación de la estructura y terminan desprendiéndose. Pero van a ver que esto condiciona algo que para los edificios como el que vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer estas cuentas, porque vamos a ir a este tipo de cosas. Flechas máximas visibles, es lo que vimos recién, y ahora sí vamos a ver el espesor mínimo. Obviamente aquello condiciona esto. Espesor mínimo para el sistema de losa en dos direcciones. Una placa plana. Esto es losas sin vigas. Independientemente del alfa M, para betas menores que 2, porque estamos en losas cruzadas,
Si no tiene, si la placa plana no tiene vigas de borde, la luz sobre 30, la luz mayor sobre 30. Si tiene viga de borde, la luz mayor sobre 33 y como mínimo 12 centímetros. Las losas planas con viga de borde menores que 2, 33 y 36. Esto es placa plana y esto es losa plana. Pero lo que vamos a hacer en nuestro edificio es en esto. Esto es lo que tenemos en nuestro edificio. Losa en 2 direcciones apoyada en vigas. Y ven que acá tienen alfa M menores que 0,2, vigas muy flexibles, iguales a 1, la misma rigidez de losa que de viga, o mayores que 2, las vigas muy rígidas. Lo mismo que el beta, que en todos los casos va a estar entre 1 y 2, porque son losas cruzadas. Y viene ln sobre 30, ln sobre 33. Fíjense que cuanto menos rígidas son las vigas, mayor es la altura. Cuando tenemos estos casos, vemos que tenemos dividido 44 llega. Es mucho menor el espesor de la losa. Y esta es la explicación. Obviamente, esto tiende a las losas unidireccionales. Losas de direcciones apoyadas en vigas. Y vamos a ver que acá, por ejemplo, que eran las placas planas, los apoyos podían tener ábacos o no tener. Son distintos casos. Estos valores resultan bastante mayores, estos espesores resultan bastante mayores que la norma anterior. La norma nos dice que estos son los espesores mínimos a considerar, pero en realidad hay algo que no dijimos hasta ahora. Si nosotros respetamos estos espesores mínimos de losas, no tenemos que verificar estas condiciones. Si usamos espesores menores que esto, debemos verificar la deformación, calcular las flechas para ver que sean menores que las admisibles. Y eso es para losas cruzadas. Como les dije, normalmente estamos en alfa M mayores o iguales a 2. Estamos acá. Losas macizas armadas en una dirección tiene mucha influencia el apoyo. En las losas cruzadas no tanto. Fíjense que acá estamos hablando de losa apoyada en vigas. No me dice si son continuas o no. Las losas macizas armadas en una dirección, simplemente apoyado, la luz sobre 20. Es una barbaridad. Las losas con un extremo continuo, es decir, empotrada, la luz sobre 24. Si tiene empotramiento de los dos lados, L sobre 28. En voladizo, L sobre 10. Este renglón nos dice cuál es la altura o espesor mínimo H en una losa unidireccional. Comparte el ingeniero Conde, no hace falta que esté presente porque no miento. Esto nos da losas muy gruesas. Una losa de 3 metros es de 15 centímetros. Son valores muy elevados de espesor de losa. Profe, donde dice armadas en una dirección significa
unidireccional, ¿no? Unidireccional. Losa maciza armada en una dirección. Armada en una dirección es unidireccional. Ok. Este renglón es la mayor parte de lo que nos vamos a hacer nosotros en nuestro edificio, en las losas individuales. Y depende, entonces, la luz, si está simplemente apoyada, articulada empotrado o bien potrada. En voladizo es una sola condición, obviamente, está empotrada, la luz sobre 10. Así que mínimo, y este en general lo respetamos, este es bastante razonable y congruente con lo que hacíamos históricamente, un voladizo de 1 metro, aproximadamente 10 centímetros. Unos 50 Una pregunta. ¿Qué? Una pregunta. No me quedó claro por qué en las cruzadas no aclara el tipo de apoyo. Lo voy a tratar de explicar después con el dibujo, pero puedo ir adelantándote algo. Ah, bueno. Porque tiene las losas cruzadas por el funcionamiento que tienen y el aliviamiento por torsión, son muy amortiguadoras de los momentos aplicados en el borde. Un momento aplicado en el borde de una losa cruzada se amortigua rápidamente. Entonces, la deformada no es tan sensible a los momentos en los empotramientos. Estoy hablando en este momento como si tenés una losa cruzada y le aplicás momentos flectores en el borde. En una unidireccional, claramente se transmite en forma diagonal. Va hasta el otro lado la influencia del momento de borde. Pero se atenúa bastante cuando estás en una viga cruzada. Estas tablas, Okay. Gracias. Estas tablas son para hormigones normales, hormigones de densidad normal, alrededor de 2.400, 2.500 kilogramos por metro cúbico, y para armaduras de 420. Existen expresiones de corrección para hormigones menos densos y para otros tipos de acero. Nosotros usamos hormigones normales con acero 420, así que no son necesarias estas correcciones. Da su explicación acá el libro de por qué se adoptaron estos valores. La tabla 24, los anteriores. De la evolución a través de los años de los diferentes códigos y reglamentos internacionales, se ha concluido, dice, que las losas que se han ajustado a ellos no han mostrado efectos secundarios, digamos, que ahora que hablamos de la vacuna, son seguras, no tienen problemas con la rigidez para cargas ni a corto ni a largo plazo, a pesar de que hablamos de cargas de flechas debidas a la sobrecarga. Las expresiones que surgen de los espesores, esto, de la expresión 1, vamos a buscar la expresión 1, creo que era la página anterior. No. ¿Dónde era la expresión? H. Esta. Son conservadores. Puede resultar, como dice, excesivamente conservador, es decir, ser muy grandes. Sobre todo cuando las losas no tienen todo su borde articulado o cuando la relación beta es mayor a 1,5. Y van a ver ustedes acá algo que es la demostración de lo que yo siempre repito, que en realidad un poco se me queja Conde. ¿Cuál es la verdad, chicos?
Acá tenemos un gráfico de la longitud mayor versus la altura para distintos valores de beta y de alfas. Fíjense que es una nube de resultados, donde habría un valor medio que es este, 9 centímetros. Y viene acá, viene esta recta. Pero fíjense cómo varían las pendientes según las distintas expresiones en el resultado. ¿Cuál es la verdad? Para una losa de 5,5, ¿qué peso le doy? 11 centímetros, que tiene esta línea. Le doy 13, le doy 15, le doy 16, 17. Ven que es muy variable. Podemos interpolar en las tablas, según las relaciones de lados, la hipótesis que se desarrolló el estudio son curado mínimo en 3 días, un plazo mínimo de remoción de puntales de 2 semanas, la mampostería que se carga sobre las losas, si es que corresponde, 3 meses después de hormigonar, y el servicio recién entra en 1 año. Fíjense que estas son variables también, porque las deformaciones dependen del tiempo de curado por la resistencia adquirida, de cuándo yo cargo la losa. ¿Cuándo cargo la losa? Y cuando le saco los puntales. Mientras está el encofrado soporta la losa no tiene esfuerzo más que los generados por contracción de fragüe. Y si yo al día siguiente, el día 15, empiezo a hacer los tabiques, el hormigón todavía es muy joven, todavía no adquirió buena resistencia, se va a deformar mucho más que si espero 3 meses para construir la mampostería encima. Y para meterle carga de servicio, 1 año. ¿Se dan cuenta cómo todas las variables que ustedes conocen ya del comportamiento del hormigón? ¿Se acuerdan que la deformabilidad del hormigón era función del nivel de tensiones aplicadas y sobre todo de la edad de aplicación de las cargas? Y acá están todo eso metido. El curado 3 días es para que la resistencia haya alcanzado un cierto valor interesante antes de que lo dejemos al aire libre y sin acciones de curado. 75%, profe, con 3 días. ¿Cómo? Tenemos 75%, sí, aproximadamente. Lo garantizamos con los 3 días. En realidad esto podríamos extenderlo hasta 5 y estaríamos bastante mejor. ¿Qué cargas se consideran? Peso propio y sobrecargas constructivas. ¿Por qué? Porque están los carpinteros trabajando sobre la losa durante estas 2 semanas para armar el encofrado de la siguiente. Esa es una sobrecarga constructiva. Para la puesta en uso del año tenemos cargados pisos, contrapisos, capote y cielo raso, a razón de 180 kilos sobre metro cuadrado. Mampostería con carga uniforme distribuida de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y que la sobrecarga que se puede mantener en el tiempo no sea superior al 30% de la carga total. Y acá vamos a una tabla más razonable. Condición de vínculo, simplemente apoyada. Relaciones beta 1 o beta 2, cuadrada y en el límite de la losa cruzada. Condición de vínculo de la losa cruzada. Beta igual 2, beta igual 1. Obviamente podemos interpolar acá. Según el acero que utilizamos. Y este está puesto el acero de 5.000 de rotura. ¿Qué es 4.200?
entonces vamos a usar como coeficiente divisor 40 o 45. Obviamente el espesor de la cuadrada es menor que el de la rectangular. ¿Por qué? Porque reparte mucho mejor los esfuerzos en las dos direcciones. Este acero no lo utilizamos, usamos normalmente este acero, que nos permite alturas mayores. ¿Lo ven? Y esto es, si tiene mampostería, está considerado la tabla que vimos de la deformación. Tiene mampostería que puede ser afectada. No tiene mampostería que puede ser afectada esta columna. Si tiene mampostería, la viga tiene que ser más rígida, tiene que tener mayores inercias, con lo cual los coeficientes son menores. Entonces tenemos esta nueva tabla. Y lo hacemos, estos coeficientes que acá llama gamma, la luz menor la dividimos por gamma. En las otras hablábamos de la luz mayor. Acá tenemos una tabla que nos va a ayudar bastante, entonces, a determinar los espesores mínimos de las losas en función de las condiciones de borde, la relación de lados y si llevan o no mampostería encima. Tenemos esta serie de coeficientes. Si respetamos estos coeficientes, no tenemos que verificar deformaciones. Si no, tenemos que verificar según la tabla que vimos hoy, esa tabla que estaba copiada con otra letra. Para losas que tengan una relación de lados mayor que 2, que ya las identificamos nosotros como unidireccionales, la utilización de las expresiones 1 y 2 que habíamos visto originalmente, que mostraron, pueden conducir a resultados poco razonables. Vamos a en esos casos establecer alturas en función de las losas armadas en una dirección, que fue el cuadro anterior que vimos. ¿Se dan cuenta, chicos, de qué estamos hablando? Que con distintos parámetros, distintas condiciones, vamos a obtener distintos espesores mínimos a utilizar en función de lo que estemos considerando. Esta tabla tiene, por suerte, bastante mayor relación con alturas razonables. Las expresiones anteriores daban, los coeficientes anteriores daban losas mucho más gruesas. Y como les dije, estos son espesores mínimos para no verificar deformaciones. ¿Podemos hacerla con menores espesores? Sí, pero en ese caso tenemos que verificar que las deformaciones no superen las mínimas admisibles. Esto les sugiero, léanlo, analícenlo y van a ver en la clase práctica la aplicación justamente de esto. Inclusive lo pueden ir viendo ustedes si quieren en el libro de Castro, que también está entre la documentación que le facilitó Conde. Está un ejemplo que es el que seguimos normalmente, sobre todo con las clases virtuales, que es bastante didáctico, cosa que este libro en ese aspecto no lo es tanto. Y en ese ejemplo van a tener las sucesivas etapas, cálculo de losas, cálculo de viga, inclusive cálculo de columnas, un ejemplo que pueden rastrear a lo largo de todo el libro, que creo que resulta útil. Y van a ver con ese ejemplo práctico cómo van a definir los espesores mínimos, que les va a dar lugar para que ustedes puedan calcular luego todos los coeficientes. Acuérdense que por un lado vamos a obtener el momento los momentos a través de la tabla de Mas-Coulomb con los coeficientes particulares. Después vamos a obtener la armadura en las dos direcciones y en los apoyos que tengan momento. Vamos a calcular con esos momentos el momento nominal reducido, y con ese vamos a calcular KA, y con KA vamos a calcular a su S. ¿Por qué? Porque asumimos que la deformación última de todos estos elementos
se alcanza con un 3 por mil en hormigón y un 5 por mil en acero, lo que me define exactamente la deformación a la rotura, con lo cual puedo calcular el acero. Acá es al revés, fijamos la deformación a la rotura del elemento y con eso calculamos el acero. Pero esto no es gratis, no podemos decirlo a ciencia cierta tan fácil, las condiciones de vínculo. Tenemos que analizar lo que yo decía, condiciones de continuidad en losa. Ustedes ya me oyeron hablar más de una vez que la losa está empatrada si tiene continuidad, es decir, si hay losa del otro lado. Si evaluamos la solicitación de la losa mediante la teoría de la elasticidad, que es lo que aprendimos a hacer hasta ahora, podemos hacerlo aplicando las tablas confeccionadas, las de Marcus. Ahí tenemos condiciones de borde ideales. Los apoyos son infinitamente rígidos y son perfectamente articulados o perfectamente empotrados. Sabemos que esto no es cierto. Eso lleva a casos en que tengo dos losas que comparten un apoyo común, que tengo valores distintos a izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque las losas, con lo que dijimos, se calculan en forma individual, aunque estén continuas. Asumimos que son continuas, dos losas, pero el momento lo calculamos a la izquierda del apoyo y a la derecha del apoyo. Entonces difieren esos valores según cuál losa esté analizando aisladamente. ¿Entienden eso? Yo tengo una losa 1 y losa 2. Hasta pueden ser geométricamente iguales, pero con distintas cargas. Y calculo y digo que esta losa 1 está empotrada en su borde derecho. Entrando por Marcus Loser obtengo este momento positivo y este momento negativo. ¿Se ve suficiente o quieren que haga zoom, chicos? No, se ve, profe, se ve. Está claro. La losa 2 puede tener distinta geometría o distintas cargas y calculo lo mismo. Tengo este positivo y este negativo. Esto no está en equilibrio. ¿Lo ven? La losa 1 la calculé así, en esa dirección. La losa 2 la calculé así. Tengo un momento a la izquierda y un momento a la derecha. Y acá no me acuerdo que llamaba M minúscula 1 y M minúscula 2. No sé por qué M1 y M2. ¿Profe, eso es lo que torcería a la viga, la diferencia de los momentos? No, porque esa viga tiene el eje transversal al pizarrón y tratamos de no someter la torsión. La idea es equilibrar la losa izquierda con la losa derecha. Entonces tratamos de que esa diferencia de momento no esté o... No sé si Es que vamos a ver qué hacemos con esta diferencia. Justamente esto es lo que estamos apuntando. Esto se llama, en la jerga de los cálculos, compatibilización de momentos. Vamos a compatibilizar el momento a la izquierda del apoyo con el momento a la derecha del apoyo. Y vamos a tomar una opción. Acuérdense que en un sistema así teníamos infinitas soluciones. Yo puedo tener las dos losas simplemente apoyadas, empotradas. La teoría elástica, si lo resolviera en conjunto, coincidiría el momento en el apoyo. Pero como las estoy resolviendo en forma individual, por una cuestión práctica, de practicidad, porque ya es complejo establecer las condiciones de equilibrio, es decir, la deformada de una losa aislada para poner dos losas contiguas y trabajando simultáneamente bajo cargas. Se complica mucho el cálculo. ¿Sería lógico hacerlo? Sí. ¿Tiene sentido? No. Vamos a tener un M1 y un M2.
Y acá realmente no entiendo. Ah, sí. Ahora lo vamos a ver como conclusión. El momento negativo de diseño M12 es el promedio. El momento izquierdo más el momento derecho dividido 2 me da un valor. Si M1 y M2 no difieren en más del 20%, es decir, M1 y M2 son distintos. El promedio me da un cierto valor. Si se mantienen dentro del 20% del promedio, o el promedio está en 0,8 para abajo y 0,2 para arriba, sí, respectivamente, es decir, son bastante próximos, el delta M difiere menos de un 20% del promedio, lo que voy a hacer es esto. Por decreto, el que tiene momento mayor, voy a calcular que tiene un momento menor acá. Voy a equilibrarlo con este momento. ¿Y por qué puedo garantizar esto? Porque yo voy a poner la armadura como para tomar ese momento y no más. Eso hace que me baje la línea de cierre a este punto y hay un incremento del momento positivo. ¿Lo ven? Yo impongo cuál es el momento de empotramiento cuando estoy en una situación razonablemente parecida. ¿Lo ven? ¿Puedo repetir Profe, ¿puedo ir de lo que se vuelta? dice Sí, en el gráfico? perdón. Miren, creo que los dibujos y las expresiones acá me lo complican. Cuando los momentos a izquierda y derecha no difieren en más del 20% del promedio, vamos a adoptar, y en realidad hay dos criterios distintos. Históricamente, yo tomaba el valor medio cuando no diferían en mucho y no hacía ninguna corrección adicional. Lo que está haciendo acá es subir el valor medio. Esto es delta M. Delta M es el promedio con respecto a cada uno de ellos. Más delta M y menos delta M. ¿Lo ven? Tomo el valor medio, el promedio. Subo la parábola de la izquierda, perdón, bajo la parábola de la izquierda y subo la parábola de la derecha. ¿Y cuánto lo subo, lo bajo? Y el delta M sobre 2. ¿Por qué? Porque el ángulo lo consideramos que se propaga en forma lineal, la diferencia del delta M. Yo estoy fijando arbitrariamente como momento de equilibrio en el apoyo el valor medio. El que tenía mayor momento que el medio y se me incrementa el momento positivo. ¿Lo ven? Pasa de esta curva a esta. Y este que tenía menor momento que el promedio, me sube la parábola. Perdón, profe. Sí. Pero entonces, digamos, la parte de la losa con más momento del lado de la viga intermedia no está sometida a más momento del calculado. No, estamos calculando el momento. Todavía no está. Lo único que hicimos fue calcular cada losa como un elemento aislado. Ahora estamos viendo qué hacemos cuando las juntamos. Ah, y como son parecidas, digo, bueno, esto va ahí. Como son parecidas, les pongo el promedio, subo una y bajo la otra. Bien, excelente. Esa es la idea. Creo que lo complica esto.
Y lo que no dice acá, no veo por qué salta el ejemplo. Vamos a ver si voy al otro caso, que sería que no debería estar acá. Bueno, parece que no está. Voy a ir, chicos, voy a hacerlo por las mías, tratando de dibujar en la pizarra. La explicación creo que más clara. ¿Por qué no me toma la pantalla? Me la está cargando. Ahí está. ¿Tienen la pizarra, chicos? Sí, profe, se ve, se ve. Todo lo que está diciendo el libro, en el texto, entre los dibujos y demás, creo que lo puedo explicar un poco más sucintamente. Yo tengo dos losas que pueden ser continuas o no. Yo calculé en forma aislada el momento en esta dirección y calculé en principio como que esta estaba empotrada acá. Hice lo mismo con este lado y resulta que me dio otro momento de empotramiento y obviamente otra. Lo agrando porque me quedé corto para dibujar lo que quiero dibujar. Yo tengo acá M1 más M2 sobre 2. Esto es M1, esto es M2. Si M1 o M2 es lo mismo, tienen una diferencia menos del 20% del valor medio, voy a tomar el valor medio y voy a calcular ese momento. Entonces lo que hago, ¿qué es? Lo que voy a hacer, que este delta M ¿qué es? M1 o M2 en valor absoluto, M menos delta M. Delta M es el entre M1 y M2. Y acá estoy en el valor medio. Entonces, esta línea de cierre, que era esta originalmente, voy a decir que es esta ahora, al valor medio. Y lo que voy a hacer es bajar la parábola, esta parábola, la voy a bajar y la voy a colgar ahí. Hay un incremento del momento. Este es el delta M positivo. Y es igual al 50% del delta M que lo bajé. Bajé la línea de cierre. Lo que hice bajar la línea de cierre, dije, yo tenía esta línea de cierre y ahora la bajé a esta. La parábola, obviamente acá, tiene el doble que acá. Por eso es el 50%. Esto es un triángulo. Esto es un triángulo entre esta y esta. Lo que aplico perdón, es geometría. ¿Qué? Para terminar de entender el concepto, digo, eso desde el análisis estructural, digamos, sería disminuir la rigidez del empotramiento. Claro, ¿y cómo disminuyo la rigidez del empotramiento? Muy fácil. Disminuyendo el momento de inercia. Muy fácil. Yo pongo, acuérdense que dibujar momentos, dibujar tracciones o dibujar armadura era lo mismo. Si yo pongo hierro como para soportar este valor, y este momento lo voy a tener. Si yo pongo hierro para
tener este valor, voy a tener este momento. Si yo pongo menos hierro, voy a tener menos momento, menos capacidad de absorber momento. Al definir la cantidad de armadura que pongo yo acá, estoy definiendo el valor límite de momento que me va a tomar ese apoyo. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo todavía no calculé la armadura, entonces voy a decir, no, el momento va a ser este. También podría decir que el momento es nulo y no le pongo armadura. Y el momento va a ser nulo porque el hormigón se me va a fisurar. Puedo ir del empotramiento perfecto a 0. Y todas son soluciones válidas. Obviamente, yo poniendo más armadura estoy levantando más la línea de cierre del diagrama de momentos. Acuérdense que habíamos dicho que desde este hasta este eran soluciones todas posibles. Una sola compatible con la teoría de elasticidad. Pero según lo que trabajemos, y sabemos que la teoría de elasticidad es para material homogéneo, isótopos, si yo no le doy capacidad de absorber tracción, en la parte superior yo estoy fabricando la articulación, yo estoy plastificando esa sección, estoy generando una rótula que se comporta como un apoyo simple. Manejando la cantidad de armadura, yo manejo el momento que puedo tomar sobre el apoyo. Por eso hacía hincapié en su momento, porque es, entre comillas, arbitrario la continuidad, porque la manejo a través de pasar hierro o no pasar hierro. Si yo le doy la capacidad de transmitir el esfuerzo, lo va a tomar. Si no le doy esa capacidad, no va a tomar ese esfuerzo. Obviamente se va a transformar en un incremento del momento positivo. Y si no pongo armadura para nada, yo puedo decir, no, mis losas están simplemente articuladas. Y el diagrama positivo es este, todo este. Pero no quiero hacer ese, porque este momento es mucho mayor que este, y que este, cuanto menor sea el valor absoluto del momento, menos armadura tengo. El QL cuadrado sobre 8 está siempre. Este es QL cuadrado sobre 8. Pero si yo lo tengo articulado empotrado, me bajó, este era un octavo, ahora es un 14.2, perdón, 14.22. 1 sobre 14.22. Y si lo tengo empotrado, ese momento es 1 sobre 24. ¿Se acuerdan? El momento positivo es un octavo de QL cuadrado, en simplemente apoyado, un 14,22avo de QL cuadrado, o un 24avo de QL cuadrado. Fíjense cómo decrece el valor absoluto del momento. Obviamente me crece el negativo. ¿Pero a cuánto me crece el negativo? A QL cuadrado sobre 12 a lo sumo. ¿Lo tienen claro eso? Sí, Siempre profesor. resulta mucho menor que este. Entonces tengo menos a su S. Tengo menos a 0. Buscamos el monolitismo, porque además tienen otras propiedades. Hacia el sistema mucho más solidario, mucho más rígido, mucho más estable, porque tengo hiperestaticidad y eso me da reservas de resistencia. ¿Se comprende esto, chicos? Sí, profe, sí, está claro. Le explico el caso en que difieran más del promedio y voy a terminar con esto hoy. Se puede dar el caso en que tenga
Profe, perdón, ¿le puedo hacer una consulta o no sé si lo va a explicar ahora? O Sí. sea, pero entre dos losas contiguas, o sea, las solicitaciones van a ser más o menos las mismas. No puede variar mucho los momentos en ese empotramiento que está fijando ahí. O sí Ah, puede variar ¿no? mucho. Ah, ¿no? Ah, sí, en realidad sí, capaz. Sí. ¿Y qué te parece esa? Sí, sí, sí. Acordate que tenés infinitas. Acá, para los momentos, tenés Q, tenés L y tenés la relación de lados. No, beta lo llamo acá. Entonces, los momentos tienen distintas variables. Puede variar la carga, puede variar las luces y podés tener distintas situaciones. Acá tengo una losa, acá tengo un living comedor, no quise cruzarle viga, pero acá, en vez de hacer una losa unidireccional, que es más cara, hice esta viga y puse dos losas cruzadas. Esta la voy a calcular así. Esta la voy a calcular así. Y obviamente esta la voy a calcular en principio así. Fíjate que es obvio que el momento flector de esta va a ser mucho mayor que este. No, van a ver que es bastante variable esto. Sí, Si sí, las está losas claro. son iguales, va a ser exactamente igual, va a coincidir. Si tenés simetría, va a ser un empotramiento perfecto. No te hace falta ni hacer cuentas. Ahora, ¿qué pasa si difieren en más del 20% del promedio? Tenemos, por ejemplo, 12 a la izquierda y tenemos 6 a la derecha. Promedio 9. Tres para arriba, 3 para abajo, 3 es más que el 20%. ¿Qué hago? Ya no podemos hacer el promedio. No podemos, ¿por qué? Porque no es tan lineal la distribución como establecimos recién. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Por decreto, esta es el momento en el apoyo. Y esta pasa a ser esta. Lo voy a considerar que no está empotrada. Así que la previsión que hice originalmente no se verifica. Esto es preventivo. Por su posición dentro de la estructura, considero que está empotrado porque tiene una losa al costado. Pero si esa losa no tiene la capacidad ni siquiera aproximada de tomar ese momento, la considero articulada. Y voy a tener en realidad cubrir este momento positivo, el momento negativo de la losa derecha, y voy a cubrir el momento positivo total de la losa izquierda. Pero en realidad, la realidad va a estar así también. Vamos a tener una losa que consideramos, en principio, estaban así acá. Primero las consideramos empotradas entre sí. Pero resulta que el momento de esta es mucho mayor. Esta pasa a tener esta configuración. Voy de nuevo a Marcus Losa y determino como simplemente apoyado y no articulado los momentos flexores. Y esta, voy a decir, se verificó la hipótesis, la puedo considerar empotrada en la losa de la izquierda, la 1 y la 2. La 2 está empotrada en la 1, pero la 1 no está empotrada en la 2. Y no tenemos igual momento, pero estamos del lado de seguridad porque estamos cubriendo el máximo positivo que se puede dar a la izquierda para momentos nulos en el apoyo para esa losa, y estamos cubriendo el negativo que puede tomar la losa de la derecha.
y estamos cubriendo su positivo. Estamos dando seguridad. Yo puedo, inclusive el ejemplo que doy siempre, acuérdense, dijimos que este es el diagrama de momento, es el diagrama de tracciones y es el diagrama de secciones de acero. Yo puedo armar para tomar este negativo y puedo tomar la armadura para tomar este positivo. Estoy haciendo un envolvente. Yo puedo tomar el máximo positivo que pueda aparecer y el máximo negativo que pueda aparecer. Obviamente no tiene lógica. ¿Por qué? Porque estoy tirando hierro. Porque si tomo este momento negativo en el apoyo, nunca el momento positivo va a llegar a este valor. Pero toda estructura va a funcionar como la arme. ¿Qué pasa? Vamos a ver un ejemplo. Tengo un elemento como este. Y digo, yo lo quiero armar así. Armadura todo negativa. Y no le pongo armadura abajo. Estoy dispuesto a poner la sección que sea necesaria de arriba. ¿Hay una condición de equilibrio para estas cargas? Estas son las cargas. ¿Hay una condición de equilibrio para este esquema? ¿Puedo imaginarme algún comportamiento en que esto sea válido? Sí. Sí. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es ese comportamiento? Y que todo trabaja en ménsula de la zona central. Estoy tomando un negativo brutal acá arriba y esta columna la puedo eliminar y esta columna la puedo eliminar y todavía siguen en equilibrio. ¿Por qué? Porque es un hiperestático y yo digo cómo se comporta a través de dónde pongo el hierro. ¿Puedo decir que puedo armarlo solo así? Sí, y lo que tengo es el momento así. Podemos hacer lo que querramos, chicos. Obviamente, lo conveniente es hacer esto. En realidad acá vamos a tener un momento negativo que se va a trasladar acá abajo, un momento negativo acá arriba, un momento acá que se va a trasladar acá. ¿Por qué? Y porque estos son los mínimos valores de momento que podemos tener. Estamos haciendo un uso mucho más racional. No es que no podamos hacer la burrada que escribí abajo. ¿Es posible hacerla? Sí, por supuesto. Por supuesto que es posible hacerla. Si yo le doy suficiente rigidez acá, en el apoyo, yo puedo tomar estas condiciones. Inclusive te podría decir que lo que puedo hacer es hacer tensores. Puedo colgar algo acá y colgar algo acá y soportarlo con esta columna así. Y esto, en vez de ser columnas, puedo decirte que son tensores. ¿Puedo hacer el equilibrio para esta carga más estas? Sí. Nosotros podemos jugar no en términos de ser infantiles, sino jugar en cuanto a poder manejar, manipular las estructuras para que trabajen como nosotros queremos. Obviamente tenemos formas lógicas de hacerlo.
No sé si me entienden. Podemos nosotros manejar el comportamiento estructural. La idea es que lo llevemos hacia las soluciones más simples, más económicas en estas estructuras. Nosotros lo manejamos. En resumen, el espesor de las losas vamos a definirlo en función, creo que de la última tabla que vimos. Vamos a hacerle caso en la medida de lo posible, pero podemos apartarnos de ello siempre y cuando, teóricamente, después verifiquemos deformaciones. Ustedes obviamente van a tener que hacerlo eso, si se alejan de esos espesores mínimos. Los viejos, como yo o algo menos Carlos, estamos acostumbrados a trabajar con espesores de losa menores de lo que da la norma actual. Y en realidad respetamos los espesores que hacíamos antes, les damos un poquito más, pero no llegamos a estos valores y tampoco verificamos deformaciones, no les voy a mentir. Pero deberíamos hacerlo. Como consejo profesional, cuando sean jóvenes no se hagan los guapos, cumplan todos los pasos. ¿Por qué? Porque la posibilidad de falla es mucho mayor con la inexperiencia. No es que seamos infalibles, pero obviamente aquel que está aprendiendo a caminar se tropieza más seguido que aquel que ya ha caminado bastante. Algunos caminaron tanto que pueden andar con los ojos tapados. No es el caso normalmente. Nosotros definimos los comportamientos, nosotros estimamos y nosotros somos amos de nuestro trabajo. Con esto quiero decir, los médicos se lo dicen los protocolos, se lo dicen la práctica médica, puede consultar a ateneos y todo lo que sea, pero puede aconsejar tratamientos distintos para un mismo diagnóstico y tiene un margen de acción para justificar su acción en las particularidades de cada caso. Nosotros tenemos algo parecido, nosotros tenemos libertad de acción para, haciendo una buena praxis, optar en distintos tipos de soluciones. Van a ver que inclusive en algún momento vamos a hacer referencia a aquellos elementos estructurales que se hacen como lo que veíamos hoy con Carlos, algunos de ellos esos tabiques que estaban usando en la estructura, eran tabiques innecesarios desde el punto de vista estructural, pero presentes, por lo tanto van a tomar esfuerzos. Así que hay que dimensionarlo, pero van a ver que la ferretería que le tenemos que poner esos elementos por su naturaleza y su volumen, exceden en mucho las necesidades resistentes. Tenemos que cumplir las normas en cuanto a cuantías mínimas, cuantías máximas, pero tenemos libertad de acción en amplios márgenes. En el caso de las losas, como decíamos, lo aplicamos este margen con lógica ¿para qué? Para trabajar más liviano, para hacerlo más fácil y sin embargo nunca perder el concepto de seguridad. Si yo cubro el QL cuadrado sobre 8 de un elemento simplemente apoyado y pongo esas líneas de cierre de una forma u otra, o la subo toda, o la subo de un lado y la dejo del otro, o la subo parcialmente, lo manejo yo a través de la armadura. Y como ya dijo este ingeniero español famoso que nombré, creo que ya en una ocasión, Torreja, las estructuras trabajan como las armamos. Ni siquiera cómo la calculamos, porque si la calculamos de una manera y la armadura que le pusieron en obra no está exactamente igual en posición y en cantidad, va a trabajar de otra forma. ¿Que puede no traer problemas? O sí, depende cuánto se alejen del modelo que hemos establecido. Pero no es que a priori podemos decir que se rompe. Nosotros ponemos y calculamos en posiciones óptimas. Normalmente en obra estamos tan lejos de las óptimas. ¿Por qué? Porque hay más recubrimientos, hay menos espesores, hay muchas variables en obra, que todas esas cosas están cubiertas por las distintas coeficientes de mayoración y minoración que estamos poniendo en juego, y además están cubiertos por muchas cosas que guardamos bajo la manga. Por ejemplo, la resistencia del hormigón.
vamos a tomar nominalmente la resistencia a los 28 días, cuando sabemos que a mediano y largo plazo, aún curado en aire, la resistencia es mayor que esa. 1. Asumimos que el acero trabaja y su límite es la tensión de fluencia. Y sabemos que eso es mentira. El límite no es la tensión de fluencia, es la tensión de rotura. Hay una ganancia de resistencia por acritud. Sabemos que el acero en definitiva resiste más que lo que estamos poniendo en las normas. Las cargas las estamos mayorando, las resistencias las estamos minorando. Estamos considerando materiales más débiles normalmente que los que realmente usamos. Se ven como hay toda una construcción de múltiples parámetros que estamos tomando para estar más o menos tranquilos con guasadas matemáticas, como por ejemplo igualar dos momentos que son distintos en un apoyo. Y lo forzamos en la igualación. Funciona y funciona. ¿Por qué? Porque tenemos márgenes. ¿Alguna pregunta más, chicos? Les dejo masticar esto, léanlo, analícenlo, pregunten los criterios, pero no es que podemos hacer cualquier cosa, pero podemos manejar mucho nosotros. Y eso es la diferencia entre ingenieros y arquitectos. Nosotros sabemos por qué de las cosas, cuáles son los márgenes y cómo podemos movernos. Y qué cosas no podemos. Por ejemplo, este juego del momento que hicimos entre dos losas cruzadas, jamás vamos a poder hacerlo con un voladizo, porque significa que se rompió. ¿Por qué? Porque es un isostático, porque no tiene más que una sola posibilidad de equilibrio. En cambio, en el par de losas hay ya infinitas posibilidades de equilibrio. ¿Por qué? Porque son hiperestáticos. ¿Ya los apabullé bastante? No, profe, está bien. Yo, por mi parte, entendí todo lo que dijo recién, todo, pero me perdí un poco cuando estaba diciendo lo que se consideraba en el segundo caso. Cuando No las losas, conceptualmente, sino qué se hace. No lo pude no, terminar de escuchar mientras anotaba. tenés dos losas, la losa 1 y la losa 2. Una de ellas tiene un momento de empotramiento muy grande, y la otra no. Sí, La que tiene un empotramiento muy grande no puede ser soportada por la otra, entonces la considero simplemente apoyada, articulada ahí. perfecto. Reconfiguro la losa y calculo los valores de momentos considerando la condición de borde articulada. Y armo el apoyo para el momento del de la derecha. Ok, El buenísimo, momento profe. menor. Bien, gracias. De cualquier manera, esto va a quedar mucho más claro, chicos, cuando veamos los ejemplos. Cuando veamos los ejemplos queda mucho más claro. Paul, ¿estás de acuerdo? Si no te dormís. Sí, no, no, totalmente. Cuando vean los ejemplos y los cálculos se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Es más difícil de entender que hacerlo. ¿Qué hacer? En general todo en hormigón es mucho más difícil el que habla que la aplicación práctica. Justamente, ¿por qué? Porque todo lo que yo digo, inclusive con mis formas de ver las cosas, es lo que justifica el procedimiento sencillo que aplicamos. Esa es la diferencia con los arquitectos. Los arquitectos conocen el procedimiento sencillo para aplicar, pero no saben de dónde salió. Si algún parámetro se cambia, no saben para dónde ir. Van a ver que después es la aplicación de un proceso, un procedimiento que, sin desmerecer a los calculistas no profesionales, hay calculistas que no son ingenieros y por ahí no necesitan ni ser maestro mayor de obra. ¿Por qué? Porque es una secuencia resoluble con una simple planilla Excel. En un Excel van a resolver ustedes la estructura manualmente, en forma simplificada. ¿Con qué? Con las tablas de Marcus, tomando parámetros simplificados. Obviamente, si queremos hacer un cálculo estricto y tenemos que modelar por elementos finitos, hacer una buena apreciación de la modelasticidad y rigidez de los elementos, una buena apreciación del cuadro de fisuración esperable, es mucho más complejo. Nazar, ¿querías decir algo más? No, lo que usted decía, que algún conocido de arquitectura
por lo que nos cuentan, calculan edificios. Pero, como usted dice, no es por desmerecer, pero lo hacen de una forma más simplificada y capaz que no conocen No, lo que chicos, sería, no, por chicos, ustedes ejemplo, un también lo momento de van a hacer de inercia. una forma simplificada. Claro, ¿Qué pasa? Que lo van a hacer sabiendo qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Lo que les claro. permite extrapolar, tomar cualquier trabajo distinto al modelo enseñado porque saben en qué está basado. ¿Mm? Esa es la diferencia fundamental. Sabemos por qué lo hacemos, no lo hacemos. ¿Mm? No lo hacemos porque sí, sabemos por qué lo hacemos. Bueno, chicos, siendo viernes 22:41, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles. Bien, profe. Muchas gracias. Buen fin de y bueno. No hay que Gracias, profe. agradecer. No hace Feliz falta. día mañana también. Gracias. Feliz Gracias. Feliz día, Feliz día, profe. Yo me he retirado Buen ya. fin- Y esto en realidad, Buen fin de. más que un trabajo, lo considero una pasión. Mejor así entonces. Chao, chicos. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches. Chau, chau. Chao, Gracias, gracias. profe. Buen fin de. Chau, chau. Chao, 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 profe. Buenas profe, buen noches. fin de. Chao, profe. Buen fin de. Feliz día. Chao.